Habíamos visto la semana pasada respecto a la presencia de Jesús y de Dios, o de Cristo y de Dios dentro de la liturgia. Pues ahora vamos a tocar ya más este tema entre lo práctico y, diríamos así, acompañado siempre de la parte teológica, de aquello que nos ayuda a poder entender mucho más y al mismo tiempo darle el sustento a lo que celebramos. Entonces, el tema de hoy es la liturgia, acción celebrativa de la Iglesia. Bien, cuando hablamos de liturgia, como ya lo habíamos dicho la clase pasada, pues va a ser el recuerdo, pero no solo el recuerdo, sino también la celebración de la historia de la salvación y de la vida de Jesús, que eso lo tenemos y lo encontramos dentro de la Sagrada Escritura. ¿Cuáles son los fines de la liturgia? Pues tiene dos fines importantes. Por un lado, la alabanza a Dios, glorificar a Dios, y por otro lado, busca la santificación y la salvación de los hombres. Estas dos cosas son importantes a tenerlo en cuenta, queridos hermanos, para también saber entender y comprender y luego entrar, diríamos, en el misterio hasta donde podamos entender lo que significa la liturgia, tanto en la acción como en la contemplación y en la oración también, ¿no? Entonces, no olvidemos estos dos puntos importantes. La liturgia, que tiene dos fines: la alabanza a Dios y la santificación y salvación de los hombres. Y esto lo tenemos y lo encontramos en el Evangelio de Juan, cuando dice Jesús respecto a la alabanza a Dios: yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. ¿No? En esta oración que Jesús hace a Dios su Padre, ¿no? Entre tantas cosas, lo que dice es esto, ¿no? Yo te he glorificado en la tierra, ¿no? Y he enseñado a los hombres, a tus hijos, a glorificarte también, a reconocerte como Padre, como dador de vida, como el Creador, como aquel que siempre está cerca a nosotros y se hace parte de nuestra historia, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos también reconocer esa alabanza a Dios como adoración, como acción de gracias y como contemplación? Estos cuatro momentos lo vivimos dentro de la liturgia, ¿no? Y cuando me refiero a la liturgia, no estoy solo haciendo mención a un sacramento, sino a todos los sacramentos y a todas las celebraciones donde esté presente Cristo, ¿no? Quien se encabeza, siempre lo he dicho esto, encabeza cada una de nuestras celebraciones, ¿no? Y podemos poner ejemplos prácticos, ¿no? La adoración al Santísimo, las alabanzas a Dios mediante los salmos, la acción de gracias, la mayor acción de gracias es la Santa Eucaristía, la contemplación de la palabra de Dios, la contemplación de ese misterio de Dios, la contemplación de los acontecimientos de la vida de Jesús. Y siempre en este tiempo pascual, pues estamos viviendo eso, ¿no? La resurrección de Jesús. Estamos contemplando también cómo los discípulos, en la narración de los hechos de los apóstoles, en la liturgia de la palabra diaria, nos va diciendo y nos van narrando lo que vienen haciendo en cada uno de los lugares donde están visitando o con quienes tienen al frente, ¿no? Entonces, no solo es el escuchar por el escuchar, sino es contemplar, que eso nos lleve a la oración, que eso nos lleve a la meditación y desde allí podamos encontrarnos también en ese ámbito. Toda oración será alabanza a Dios. Toda adoración será alabanza a Dios. Luego también, como dije, el otro fin es la santificación y salvación de los hombres. Y podemos referirnos en ello también a la Sagrada Escritura en el Evangelio de Juan, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, que es lo que nos decía el día de ayer el Evangelio
en la lectura del Buen Pastor, ¿no? Y esto también está sustentado como lema y como espíritu, diríamos, de Aparecida 2007, ¿no? Somos discípulos y misioneros para tener vida en abundancia, ¿no? O sea, la razón de ser de la presencia de Cristo entre nosotros tiene este fin. Y entonces, ¿qué nos corresponde y qué recibimos nosotros? Pues ofrecimiento de gracias, no de gracias en cuanto a agradecimiento, sino de dones de parte de Dios, ¿no? Lo que decimos el Jares, ¿no? Es la gracia, el don, el regalo de parte de Dios a nosotros con el solo único fin de buscar nuestra salvación. Y en esa salvación caminar y avanzar. Creo que estoy hablando muy fuerte, por eso me dicen que hay un eco en la transición. Lo que pasa es que estoy en un salón solo, puede ser por eso que esté el eco. Voy a tratar de alejarme un poquito. Entonces, como decía, ¿no? O sea, ¿qué recibimos nosotros para nuestra santificación y salvación? La gracia de parte de Dios. Segundo, el propósito de esa presencia, de esa celebración, es nuestra salvación, nuestra santificación y nuestra liberación, ¿no? ¿Nuestra liberación de qué? Pues de las cosas que nos puedan alejar y apartar de Dios, ¿no? Y esto lo tenemos en la narración de lo que viene a ser, ¿no? El libro del Génesis, toda la historia de la salvación, ¿no? En todo momento lo que ha procurado Dios es vernos libres del pecado. Y ese libres del pecado se ha hecho mucho más efectivo, más real en Cristo. Por eso decimos que cada celebración, sobre todo la Eucaristía, pero toda celebración litúrgica, es Cristo como sacerdote que se ofrece junto con nosotros como ofrenda agradable al Padre, ¿no? A ver, bien. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de esta alabanza a Dios? ¿No? Lo que les decía, la primera finalidad es la salvación de la alabanza a Dios. No sé qué pase si es que pincho acá, ya creo que no pasa nada, para ver la pantalla completa. Entonces, ¿no? Esta alabanza a Dios es la primera finalidad, ¿no? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Servicio a la gloria de Dios, ¿no? Nuestros cantos de alabanza, nuestras acciones de gracias, confesar la grandeza de Dios, su amor, proclamar sus maravillas. ¿Y dónde lo encontramos todo eso? En la Sagrada Escritura, en los Salmos, ¿no? Hay por ejemplo, el Salmo 8 o el Salmo 6, si no mal recuerdo, creo que es el 8, dice, ¿qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? ¿No? Le has dado poder por encima de todas las demás criaturas, por debajo de los ángeles, ¿no? O sea, ese hecho de admirarse, de reconocer la grandeza de Dios, ¿no? Y este hecho nos lleva, todo lo mencionado es resultado final, su plenitud en Jesús. Y desde luego Jesús lo que ha querido y lo que ha procurado es en nosotros los hombres también impregnar, enseñarnos y quedarnos nosotros con esta herencia, ¿no? Con esto que a nosotros nos anima, que nos configura con Cristo y que ha configurado también a muchos santos. Ellos con su vida glorificaron a Dios, elevaron cantos de alabanza, ¿no? Acciones de gracias, confesar, ¿no? Y todo esto. Entonces, ¿dónde encontramos esas cosas, diríamos así, entre comillas, teóricas, ya en acciones y realizaciones? La Eucaristía, las doxologías, cuando el sacerdote que está celebrando la Eucaristía o está presidiendo la Eucaristía dice, por Cristo en él y en él, ¿no? A ti Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Le estamos reconociendo la grandeza de Dios.
le estamos ofreciendo a Dios ese sacrificio que es Cristo mismo para, junto con Él, sentirnos en esa gracia y en esa bendición. Luego las anáforas o las plegarias, que también el sacerdote, cuando dice, no, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Y luego viene toda una oración, ¿no? En alabanza, de acuerdo también a lo que estemos celebrando, ¿no? A lo que estemos. Entonces, en esa plegaria, podríamos decir como que hay una síntesis también de la historia de la salvación o del acontecimiento que se está recordando y celebrando. Luego en las bendiciones, en los cantos, en los salmos, en las aclamaciones de la asamblea, ¿no? Como cuando decimos, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Cuando hacemos las antífonas de los salmos dentro de la Eucaristía, cuando se reza la liturgia de las horas también, ¿no? Cuando hacemos nuestra oración comunitaria, nuestros gestos de adoración, ¿no? Nos ponemos de rodillas, a veces cerramos los ojos, tenemos una actitud contemplativa, ¿no? Nuestro corazón que se da al Señor y desde Él nos sentimos animados y al mismo tiempo en esa retribución de su gracia por todo lo que estamos viviendo y celebrando. Entonces, por eso les decía que esto nos hace mucho más familiar, nos adentra más en este hecho de la alabanza a Dios como iglesia, como persona, en lo individual y dentro también de una celebración comunitaria. Y el segundo punto viene a ser esto, ¿no? El segundo objetivo, nuestra santificación, la segunda finalidad de la liturgia. Y por eso se dice que es fuente y cumbre de la vida eclesial. O sea, ¿cuál es la razón de ser de nuestra participación dentro de la iglesia? ¿Cuál es la razón de ser, de sentirnos cerca del Señor? Nuestra santificación y nuestra salvación. Ese es el fin último. En todos los espacios y en todos los ámbitos donde la iglesia nos enseña, nos acompaña, va a buscar nuestra santificación. Por eso cuando hablamos y decimos la tria númera, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las tres finalidades de la iglesia? Cuidar, ¿no? Es decir, gobernar, santificar y enseñar. Hoy nos está enseñando desde el ámbito litúrgico, pero también nos invita a esa santificación de nuestra vida. Y luego también va a cuidar, va a regir, va a gobernar bajo normas en el ámbito litúrgico también. Es decir, son las pautas, son las formas, son los medios correctos por donde debemos buscar nuestra santificación. No es al gusto y al antojo como nos plazca y como nos solo, digamos así, nos ilumine o nos sintamos iluminados a hacer así por así nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser o cómo va a ser, vamos a decirlo, las formas de llegar a esa fuente y cumbre de nuestra vida dentro de la iglesia? Vamos a experimentar esa liberación, ese perdón de los pecados, la sanación, ¿no? Vamos a sentir que el Señor nos acerca y nos hace vivir su justicia verdadera, tal vez esa justicia que no lo encontramos en el ámbito de nuestra humanidad, ¿no? Experimentamos la generosidad de Dios, nos hace sentir esa paz que a veces poco lo tenemos o poco lo conseguimos, pero esa verdadera paz está en el Señor, ¿no? Y luego este hecho de la fraternidad, todos nos sentimos hermanos. Dentro de la iglesia nos sentimos hermanos y no hay diferencias ni de color, ni de raza, no, ni de pensamiento. Recuerden lo que decíamos antes, la universalidad de la iglesia, ¿no? Hoy estamos aquí, tal vez en alguna circunstancia por las oportunidades que se pueda tener, se viaja a otro país, a otra cultura, pero estando y siendo partícipes de una celebración,
nos unimos desde la fe, nos unimos desde en quién creemos, a quién celebramos y en torno a quién estamos reunidos, ¿no? Entonces, las consecuencias de experimentar todo lo mencionado en nuestra vida personal, luego va a llevar también a que vivamos en esa misma sintonía, ¿no? La acogida, proclamar y cumplir la voluntad de Dios, transforma nuestra vida y nuestros corazones, ¿no? Vamos a hacer y vivir en esa defensa del reino de Dios. Y luego está defender la justicia entre los hombres también. Por eso Sacrosanto Concilio en el número 10 nos dice, ¿no? Que sobre todo de la Eucaristía mana hacia nosotros la gracia como de su fuente y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin. Todos nos sentimos convocados a la Eucaristía. Todos estamos reunidos y nos sentimos acogidos también. Y esto es importante, tal vez como mención y para que lo tengan en cuenta. Yo, por ejemplo, cuando celebro el sacramento del bautizo, a veces están los invitados, ¿no? Invitan muy emocionados a la familia entera. Y pues bueno, a veces los familiares, los invitados están ahí con el celular y sacando fotos, o a veces conversando por el celular, o están whatsappeando, o están viendo a ver cuántas telas de arañas hay en el techo que el padre se olvidó limpiar o que no mandó a limpiar, ¿no? Y entonces yo les digo, ojo, ustedes no están solo como invitados, ustedes están haciendo presente a la iglesia. Ustedes son la comunidad que están aquí y se vuelven en anfitriones. No están aquí porque solo son invitados. Están aquí porque son anfitriones de estos niños o de estos candidatos que se van a ser parte de nuestra iglesia. Y ustedes están representando a la iglesia en ese momento, en esa celebración. Y ahí como que algunos despiertan y dicen, sí, ¿no? ¿Y qué les hago recordar? Les hago recordar que ellos fueron bautizados y que por ese bautizo ahora son parte de la iglesia. A veces nos olvidamos, pero ahí está la razón de ser. Y algo similar hago también cuando celebro los matrimonios, ¿no? Les digo ustedes, por si acaso, son testigos. No solo están de invitados, no solo están para lucir el mejor vestido, el mejor terno, el mejor peinado, el mejor maquillaje. Disculpen que sea un poco exagerado. Si no, les digo, ustedes están aquí como iglesia y son testigos y tienen que acompañar a esta nueva comunidad, a esta pequeña iglesia doméstica que se está fundando. Porque claro, como invitado muy fácil, muy bacán, muy chévere, pero ¿dónde está también ese hecho de sentirnos lo que nos dice, ¿no? La fraternidad, ¿no? No solo voy porque me caíste bien o porque me invitaste y me emocioné con la tarjeta de invitación y qué bonito que me lo hayas hecho personalizado y eso me emocionó más. Sí, todo eso bien, pero si es que no vivimos y no somos conscientes que estamos siendo parte de esa celebración, entonces perdemos mucho. Y esto también necesita ser enseñado, necesita hacer mención cuando los que den charlas de bautizo, cuando hacen sus catequesis, ¿no? Para la primera comunión a veces los papás se desviven en buscar al mejor fotógrafo, que a la niña o al niño le tomen foto desde que empieza a ingresar a la iglesia, desde si el padre hace algún gesto en relación al niño o a la niña, ya están ahí los camarógrafos. Un momento, estás siendo iglesia en esa celebración, estás viviendo como iglesia ese momento y estás haciendo presente. Recuerden lo que les decía, es una celebración, es un culto de la comunidad, es un momento especial, pero público, visible. ¿Para qué visible y por qué visible? Para que los otros reconozcan que nuestros gestos y nuestros actos no solo son porque así nos place. Muchos lo verán como un teatro, como un montón de gestos,
pero nosotros estamos aprendiendo que tiene una finalidad, tiene una razón de ser. Y eso es lo que hay que hacerles entender también a los papás y a los padrinos y a todos aquellos que evangelicemos. Entonces, fíjense que entre la alabanza y gloria a Dios y la santificación y salvación del hombre van mucho de la mano. Una corresponde a la otra. No podemos hablar de la alabanza y gloria a Dios si es que no va dirigida a la santificación y la salvación del hombre. Y no podemos buscar ni la salvación ni nuestra santificación si no es alabando y dando gloria a Dios. Esto es muy importante y por eso hago mención aquí, ¿no? La celebración litúrgica y evangelización. Podría poner también la catequización o la catequesis. Toda nuestra celebración y nuestra liturgia tiene que ser catequética. ¿Qué significa eso? De enseñanza, ¿no? No solo es estar por estar, sino porque también aprendo y enseño, ¿no? Tal vez muchos que por primera vez pueden estar en una celebración, por lo general en el bautizo, en la Santa Misa, ¿no? Oye, ¿por qué salen? ¿Por qué hacen venia antes de subir a leer la lectura? ¿Por qué hacen venia al bajar? ¿No? O sea, todo eso genera una inquietud. Y estamos catequizando, estamos enseñando cuando damos estos verdaderos gestos dentro de nuestra celebración litúrgica, ¿no? Entonces, como le digo, no podemos separar estas cosas, estas dos finalidades, van unidas. Una tiene su razón de ser en la otra y viceversa también, ¿no? Por eso nuestra celebración litúrgica, reitero, y lo que nos decía también nuestros documentos del CELAM, ¿no? O sea, tienen un propósito de enseñanza, de evangelización. Por eso la consecuencia y el resultado de esa celebración litúrgica es que siempre nos vamos a sentir en ella y luego nos vamos a sentir enviados a seguir anunciando, a seguir alabando, a seguir dándole acción de gracias al Señor, a seguir proclamando donde estemos y con quienes estemos. Y esa es la misión de la Iglesia, celebrar y sentirnos enviados siempre. ¿Y en razón de quién? En razón de Cristo, a quien hemos celebrado y a quien ahora nos sentimos en la obligación, pero más que obligación, en la certeza y en la convicción de anunciarlo también. Entonces, cuando celebramos a Cristo y con Cristo y en Cristo, luego vamos a anunciarlo también con esos mismos propósitos. Y cuando hacemos estas dos cosas, seremos una comunidad evangelizadora, una comunidad que siempre anuncia, una comunidad que siempre da a conocer lo que está celebrando y lo que está viviendo. Por eso decimos que somos una iglesia en misión, una iglesia siempre en envío, una iglesia, lo que nos recordaba el Papa Francisco a los comienzos de su pontificado, ¿no? Una iglesia en salida, pero no en salida solo porque nos provoque, sino porque tenemos ese mandato, tenemos ese encargo de parte de Jesús. Vayan por el mundo entero, anuncien el Evangelio, ¿no? Es lo que nos encarga Jesús en el Evangelio de Mateo en el capítulo 28. Entonces, desde allí siempre sentirnos en ese envío, en misión, en ese caminar. Entonces, en Sacrosanctum Concilium número 26 nos dice, las acciones litúrgicas no son acciones privadas, atento a esto, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad. La Iglesia que está celebrando es una manifestación del sacramento en unidad, es decir, pueblo santo congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por eso pertenecen a todo el pueblo, a todo el cuerpo de la Iglesia, lo que manifiestan y lo que implican. Es decir, siempre a la cabeza a alguien que representa al pastor,
que representa aquel que cuida, aquel que guía, aquel que orienta, ¿no? Y luego los obispos representados en los párrocos en cada una de nuestras parroquias. Entonces todos hacemos este sacramento de unidad, pero al mismo tiempo no solo es estar por estar, sino manifestar y al mismo tiempo sentirnos involucrados e implicados. Implicados dentro de la celebración y luego implicados en la misión también, ¿no? Esto es importante. No solo es, ya bacán, listo, participé, chévere, ya, ¿no? Un momento, ahora implícate también en el envío, ¿no? Siéntete comprometido también en esta salida, ¿no? ¿Y quién nos va a dar las pautas? La iglesia en general, luego la iglesia en particular representado en el obispo, y luego esa iglesia particular representada en una porción del pueblo de Dios, que viene a ser una parroquia, que al frente está el párroco o están los sacerdotes, quienes siguen participando y juntos celebramos esta misión. Luego nos dice, la liturgia es la experiencia fundamental de la iglesia, ¿no? Nuestra celebración es fundamental de la iglesia, donde se manifiesta y se expresa lo que ella es. ¿Qué es lo que expresa la iglesia? Una comunidad de fe, una comunidad en fraternidad, lo que decíamos antes, una comunidad de alabanza, una comunidad de acción de gracias, y todo ello ¿con qué finalidad? De confesar en quién creemos, ¿no? En quién vivimos y qué es lo que vamos también nosotros caminando. Cuando los creyentes se reúnen para celebrar el misterio de Cristo, revelan lo que es la iglesia, lo que ya dije, ¿no? Toda esta comunidad, todo lo que implica la alabanza a Dios y nuestra santificación. Aquí, a modo ya de práctica, de un hecho, diríamos así, más llevado a la práctica, y del cual también nosotros somos testigos en cierta manera, tal vez ustedes, siempre, ¿no? O sea, el párroco va a llevar a cabo en el ámbito litúrgico, como en otros espacios pastorales, lo que se establece o lo que se pone de acuerdo encabezado por el obispo. Por eso en el Sacrosanctum Concilium 41 nos dice, ¿no? El obispo debe ser considerado como el gran sacerdote de su grey, ¿no? De quien deriva y depende, en cierto modo, a esta palabrita, de quien depende en cierto modo la vida en Cristo de sus fieles. O sea, el primer responsable de esa grey, de esa comunidad, es el obispo. Por eso conviene que todos tengan en gran aprecio la vida litúrgica de la diócesis en torno al obispo, sobre todo en la iglesia catedral, ¿no? Es decir, la iglesia, ¿cuál es la casa donde nos acoge el obispo? La catedral, ¿no? Es donde nos da la cátedra, nos enseña, nos instruye, nos anima, nos acompaña, ¿no? Estuve en otra ciudad un tiempo atrás y el obispo prefería, no por antojo ni por gusto, sino porque había un fondo catequético y de enseñanza también, celebrar las confirmaciones en la catedral, ¿no? Entonces podía ir, sí, a las parroquias, pero él lo hacía en este son formativo, de enseñanza, ¿no? Él decía, mi catedral, ¿no? Es la casa desde donde yo enseño, es el lugar donde también se me ha encomendado conferir los sacramentos y en este caso la confirmación. No era una ciudad no tan grande, había parroquias cercanas también y eso en cierta manera facilitaba, ¿no? Ya cuando había que salir a provincias pues tenía que ir, pero a los que estaban en la ciudad y era grande, ahí estaba, allí los congregaba, ¿no? Entonces esto también tiene lo que decía antes, ¿no? Ese fin evangelizador, ese fin catequético. No, no es antojo, no es gusto, no es placer, sino aquí hay un encargo, hay una tarea que la iglesia les ha dicho, ¿no? Que Cristo también pone por medio de esa comunión, ¿no? De esa inspiración del Espíritu Santo para lo que se viene a hacer y lo que mejor se puede hacer dentro de la liturgia. Dice, ¿no? Persuadidos de que la principal manifestación de la iglesia
se realiza en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, particularmente en la misma Eucaristía, en una misma oración, junto al único altar donde preside el obispo, rodeado de su presbiterio y ministros, ¿no? Esto por lo general lo solemos ver así en plenitud, si se quiere, en todo lo que establece aquí el Jueves Santo, ¿no? En algunos lugares se celebra la misa crismal martes santo, otros miércoles santo por razones pastorales, u otros el mismo Jueves Santo, ¿no? Y entonces el obispo a la cabeza, los sacerdotes, los diáconos, los ministros instituidos, y luego todo el pueblo de Dios que acompaña y juntos celebramos y hacemos evidente y visible esta gran comunión en torno a la mesa del altar, como nos dice esta parte del Sacrosantum Concilium, ¿no? O sea, fíjense la grandeza, la amplitud, ¿no? Y la profundidad que tiene nuestra celebración. Aquí en nuestro vicariato, por razones pastorales y de distancias también, solemos celebrar la misa crismal el último día de la asamblea vicarial, ¿no? Porque es donde pueden estar todos los sacerdotes, porque la Semana Santa, como bien saben, pues es de mucho trajín, de mucho correr y de mucho avanzar, y entonces igual vivimos todo lo que nos dice aquí, encabezado por nuestro obispo, Monseñor Gerardo, y todo su presbiterio y todo el pueblo de Dios. Hacemos una sola comunidad, una sola iglesia que está caminando, y de esa manera manifestamos el hecho de ser iglesia, ¿no? Sigue diciendo y sigue instruyéndonos Sacrosantum Concilium en el numeral siguiente, número 42. Como no lo es posible, esto es interesante y lo tenemos en cuenta, y esto es una práctica y esto es una realidad, solo a modo de mención, ¿no? Dice, como no lo es posible al obispo siempre y en todas partes presidir personalmente en su iglesia todo su grey, lo que les decía antes, debe por necesidad erigir diversas comunidades de fieles. Entre ellas sobresalen las parroquias distribuidas localmente bajo un pastor que hace las veces de obispo, ya que de alguna manera representan a la iglesia visible establecida por todo el orden, ¿no? Ese que hace las veces de obispo es el párroco, ¿no? Dice de aquí la necesidad de fomentar teórica y prácticamente entre los fieles y el clero la vida litúrgica parroquial y su relación con el obispo. Hay que trabajar para que florezca el sentido comunitario parroquial, sobre todo en la celebración común de la misa dominical, ¿no? Todos nos congregamos, todos celebramos, es el párroco, el sacerdote, quien preside esa celebración, que representa a Cristo y que celebra en nombre de Cristo, no en nombre propio, no en nombre de Víctor Conce o cualquier otro sacerdote. Es en persona Christi, se suele decir, ¿no? En la persona de Cristo está allí el sacerdote. Y siendo Cristo el que celebra, el que preside, pues tiene que actuar con esos gestos de Cristo, ¿no? O sea, no puede haber un relajo en este aspecto, ¿no? No puedo yo empezar la celebración, por decir por lo último, porque así me place, porque así me parece, ¿no? Y en esto también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando a veces queremos poner cositas, novedades, o como a veces se suele decir, inspiración del momento, algunas cosas que puede afectar a la liturgia, ¿no? A cómo nos establece la iglesia. ¿Qué es lo que hace la acción litúrgica? Construye la iglesia. Esto es importante. Todas nuestras celebraciones litúrgicas tienen el fin como esa santificación, y en esa santificación la construcción de la iglesia. Y es lo que nos dice Sacrosantum Concilium 59, ¿no? Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres. Atentos, no es acto social, ¿no? No es la torta, no es la matiné, no es la hora loca, no son los payasitos,
sino en la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y en definitiva dar culto a Dios. Pero en cuanto a signos, también tienen un fin pedagógico, lo que les venía diciendo. O sea, no podríamos entender la liturgia solo en la teoría si es que no se hace visible y al mismo tiempo sensible, ¿no? Como en algunos casos sí lo podemos ver, pero luego también sentir. Y esto es importante, el fin pedagógico de la liturgia, ¿no? Tiene su razón de ser, tiene su motivo, y de eso no podemos obviarlo. Dice, confieren ciertamente la gracia, pero también su celebración prepara perfectamente a los fieles para recibir fructuosamente la misma gracia, rendir el culto, disculpen ese error, rendir culto a Dios y practicar la caridad. Ahí se me pasó esa D, que debía ser mayúscula. Ahora, quiero hacer énfasis en esta parte que dice, confieren ciertamente la gracia, es decir, los sacramentos por sí mismos confieren la gracia, sin pensar en quién es el ministro el que los celebra, ¿no? Puede haber incluso un descuido, pero la gracia siempre va a estar en cada celebración, por lo ya dicho antes, que es Cristo mismo quien celebra, ¿no? Es quien mismo quien preside, ¿no? No se afecta en nada esa gracia que se está teniendo en ese momento. Por consiguiente, es de suma importancia que los fieles comprendan fácilmente los signos sacramentales, ¿no? ¿Qué signos hay en cada sacramento? Y ya seguramente lo podemos ir infiriendo en este sentido, ¿no? Y reciban con la mayor frecuencia posible aquellos sacramentos que han sido instituidos para alimentar la vida cristiana. ¿Qué alimenta nuestra vida cristiana? La Eucaristía. ¿Qué nos fortalece y nos robustece? El sacramento de la unción de los enfermos. ¿Qué nos acerca nuevamente a Cristo en esa reconciliación? El sacramento, valga la redundancia, de la reconciliación o de la confesión, ¿no? ¿Qué nos une en comunidad y como iglesia también? Pues la Eucaristía. Entonces, dentro de la liturgia están los signos, ¿no? Tal vez cuando hemos empezado, alguno por allí decía, pucha, ¿qué está hablando el Padre, no? Puro en el aire, pero ahora ya vamos aterrizando un poquito, ¿no? Vamos yendo ya, digamos, a buena tierra, a buen lugar para aterrizar. Entonces, los signos, dice San Agustín, es una realidad que conduce a otra distinta. ¿Recuerdan lo que decíamos? Que la liturgia era lo visible para ir a lo invisible, ¿no? Lo real, lo palpable, para ir a aquello que no se puede palpar ni tocar, pero sí se puede vivir y sentir también. Entonces, en estos signos tenemos tres signos. Aquellos que son naturales, dice, están fundados en la naturaleza de las cosas, de tal manera que entre el significante y lo significado existe una unión intrínseca, ¿no? Ejemplo, ¿no? A una huella de un animal en la arena y al mismo animal, ¿no? O sea, si yo veo una huella de un perrito, pues me va a referir a un perrito. Si veo la huella de un gato, me va a referir a un gato, ¿no? No voy a decir, oye, esa huella que parece de gato es de un perro, ¿no? Esos son los signos naturales. ¿Mm? O también cuando, por ejemplo, podemos ver a lo lejos que hay humo, que inferimos que puede haber un incendio, que alguien está haciendo fuego, ¿no? O que alguien pues está generando, pero desde el fuego. No puede haber otra causa, ¿no? Entonces, a eso se refieren los signos naturales. Lo que dice, ¿no? Lo significante y lo significado existen en unión intrínseca. O sea, una cosa nos va a llevar directamente a esa. Es lo mismo, ¿no? Cuando uno sonríe, ¿no? Pues porque está alegre. Nadie sonríe cuando está triste, ¿no? Entonces, eso es muy intrínseco, muy natural, muy propio. Luego dice los signos convencionales, ¿no? Dependen de la voluntad del hombre. Un ejemplo, las señales del tráfico de la carretera, ¿no?
Nosotros o quienes conducimos, cuando vamos por la carretera vemos que puede haber un letrero de fondo amarillo con una flecha negra a la derecha y decimos, bueno, hay una curva que viene a la derecha, ¿no? O puede ser otro que nos esté marcando a la izquierda un zigzag, pero nos refiere a algo. O que cuando estamos acercándonos a una ciudad, lo primero que veamos sea un letrero o un aviso de fondo azul con letras blancas, haciéndonos referencia a un lugar, ¿no? Eso es un signo que nos refiere a un lugar. ¿Quién lo ha establecido? ¿Quién lo ha puesto? El hombre, para que lo reconozca, bajo su entender y bajo su forma. Luego hay los signos simbólicos, ¿no? Esto parecía así medio trabalengua, pero aquí viene la descripción. Dependen de la voluntad del hombre, pero tienen un fundamento en la realidad, ¿no? Interesante esto. Es decir, Jesús, que usa el agua, ¿no? Cuando se bautiza en el río Jordán, ¿no? Por Juan, nos refiere al bautizo. Por eso pone aquí, no, el agua del bautismo. ¿Cuál es su razón de ser? Que purifica y da una nueva vida porque Cristo así lo ha dispuesto. Pero el agua en sí misma ya lleva el simbolismo de la limpieza y de la vida, ¿no? El mes pasado creo celebrábamos el Día del Agua, ¿no? Yo veía aquí por San Ramón a muchos niños con su gota, una gota representada en cartulina como una especie de chaleco, que iban recorriendo las calles, ¿no? O también cuando hacemos nuestros algunos afiches con un árbol y decimos el árbol que representa vida, ¿no? Oxígeno, medio ambiente, ¿no? Entonces, a eso es lo que nos referimos. Entonces, dentro de la liturgia encontramos estos tres signos: naturales, convencionales y simbólicos, ¿no? Y aquí dice, ¿no? Clases de signos litúrgicos. Atento, ¿no? Son signos relacionados con los gestos y las actitudes del cuerpo humano. ¿Qué es lo que solemos hacer? ¿No? Cuando entramos a la iglesia, ¿qué hacemos? Una genuflexión. ¿Qué gesto es eso? De reverencia, ¿no? Y entonces así podemos ir reconociendo. Luego dice, signos relacionados con los elementos que se usa en la liturgia. ¿Qué tenemos? ¿Qué elementos? Por ejemplo, el pan y el vino, que luego se van a convertir en cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? Luego signos relacionados con los lugares. El altar, ¿no? Tenemos el altar, tenemos el bautisterio en algunos lugares, aunque creo que hoy por hoy hay menos, pero en las iglesias antiguas, por ejemplo, había un lugar llamado bautisterio, ¿no? Entonces, eso nos refiere a algo importante. Luego también aquí como signos y lugares puede ser el Jueves Santo que armamos el monumento, ¿no? Luego están los signos relacionados con las personas que actúan en la liturgia. El sacerdote, para celebrar y presidir la celebración, tiene signos visibles como pueden ser los ornamentos. Entonces ellos son relacionados con las personas. El sacerdote va a llevar siempre el alba por dentro, la estola, la casulla, ¿no? Y de hecho que estos signos también han sido tomados dentro de la historia, ¿no? Un poco de la cultura romana. Luego están signos relacionados con el tiempo. Ahí viene el calendario litúrgico, ¿no? Cuando es Cuaresma y cuando es Adviento, está el signo morado, el color, ¿no? Está un poquito diríamos así, la austeridad en cuanto a la decoración del altar. Por ejemplo, en Cuaresma se nos prohíbe, o manda, más que prohibir, manda dentro de la liturgia que no haya flores en cantidad, ¿no? Que sea más austero, que nos lleve a ese hecho de lo que estamos celebrando, ¿no? Luego están los signos relacionados con las acciones también. Entonces, cuando elevamos las manos, cuando bajamos la mirada como actitud de humildad a la grandeza de Dios, y así distintos signos, ¿no? Por eso dice, los signos litúrgicos no son cosas puramente externas, son siempre una realidad, puente
entre el significado ligado al mismo signo y las personas para quienes el signo significa algo, ¿no? Espero que esto se entienda, ¿no? Son medios de comunicación y de encuentro de las personas con las realidades que significan. Esto es importante, ¿no? Y casi en todas las celebraciones litúrgicas está presente esto, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando voy a celebrar un responso, suelo llevar mi estola morada, ¿no? Signo de ese momento que se está viviendo, ¿no? De oración, de recogimiento, de dolor, de tristeza, ¿no? Entonces ya por allí se puede ir viendo esto, ¿no? Hoy que estamos en tiempo de Pascua, usamos dentro de la liturgia el ornamento de color blanco, ¿no? La casulla. Entonces el altar se ve mucho más decorado, más bonito, está acompañado de muchas flores, pero como dice aquí, siempre nos tiene que referir a aquello que tal vez no es real, o sea, no es visible ni palpable, pero por estos signos nos acercamos porque nos sirven de puente, nos sirven de lazo, nos unen, ¿no? Por eso la liturgia es la celebración a través de los signos. Sacrosanto Concilio 33. Los mismos signos visibles que usa la Sagrada Liturgia han sido escogidos por Cristo, por la Iglesia, para significar, atentos, realidades divinas invisibles. Cristo que instituye los sacramentos, ¿dónde está su razón de ser y su referencia? En la misma Sagrada Escritura, ¿no? Y lo que la Iglesia luego también ha instituido como signos para que esa celebración sea más visible, sea más pedagógica, pues ha tenido que pasar y ha tenido que reflexionar para instituirlo a esa, para que nos acerque o nos lleve como puente a lo invisible. Por tanto, no solo cuando se lee lo que se ha escrito para nuestra enseñanza, dice, no, sino también cuando la Iglesia ora, canta o actúa, la fe de los participantes se alimenta y sus almas se elevan a Dios a fin de tributarle el culto racional y recibir su gracia con mayor abundancia. A veces a los niños les cuesta esto y a veces por eso están muy inquietos, ¿no? Pero yo siempre les doy una recomendación a los papás cuando empiezan a llevar a los niños a, ponte 3, 4, 5 años a misa y a veces están distraídos, y yo les digo, papá o mamá, enséñele a saber diferenciar los lugares a los niños. No es lo mismo estar en el parque que estar en este lugar. Dígale usted qué lugar es este, enséñele cómo debemos tener aquí, qué actitud, la del silencio. Y algunos papás sí, veo que les enseñan, les dice a sus hijos, ¿no? Y aquí a modo de enseñanza, esto lo encontré en un texto y a veces siempre le hago mención a los papás para que caigan en la cuenta, ¿no? Narraba la historia de un pastor evangélico que indudablemente antes había sido pues de nuestra iglesia y que llegado el tiempo de vacaciones había decidido ir de viaje con su familia. Entre ellas había una niña de 8 años, una de sus hijas, y entonces se fueron por Europa, España, Portugal, Francia, y a modo de turismo pues entraban a las grandes catedrales, ¿no? Muy bonitas, así, el Señor a ver más el arte, a recordar tal vez algo lo que aprendió. Y como saben, pues adelante en el altar está la lucecita, ¿no? Que nos representa la presencia de Cristo en el sagrario. Y entonces la niña, muy curiosa, dice, le pregunta a su papá, como ya habían visitado varias iglesias o catedrales, ella había visto eso en todas, la niña le pregunta, dice, papá, ¿por qué hay esa lucecita roja? ¿Por qué esa lucecita la hemos visto en varias iglesias? Y el papá le dice, lo que esa luz representa que Jesús está allí, que Dios está en ese lugar, en esa casita, ¿no? Por ponerlo así en estos términos. Y la niña se quedó con esa idea. Y cuando regresan ya del viaje, domingo o sábado, el papá le dice, bueno, vamos al culto. Y la niña va y no quiso entrar, ¿no?
y le dice, ¿y por qué no quieres entrar? Y la niña le responde, porque aquí no está Dios. Vayas a lucecita roja, es donde está Dios. Y aquí no está Dios, ¿no? Y allí saco esta reflexión, ¿no? Qué importante es enseñar a los niños sobre los lugares donde hay otra actitud a tener, otra forma de estar, ¿no? No es lo mismo, como reitero, estar en el parque, en el mercado, en casa, que estar en la casa de Dios, porque ese lugar es un signo también de la presencia de Dios, un signo de lugar de oración. Es un lugar donde nos congregamos para todos estar juntos, ¿no? Y entonces, la celebración, o sea, la liturgia es la celebración a través de los signos, y es lo que nos dice Sacrosanto Concilio en el número 59, ¿no? Los signos expresan la fe de la Iglesia, que actúa como sacramento universal de salvación. Los signos litúrgicos suponen y exigen la fe importante del hombre que celebra el signo sagrado, y esta fe es suscitada y se apoya en la palabra de Dios, ¿no? Siempre los signos van a tener una referencia en su mayoría en la Sagrada Escritura. No es una mera, ya les dije, no es un antojo porque así me parece, ¿no? No pongo tal cosa porque me place o porque le antoja al sacerdote, al párroco, al obispo. Tiene un sentido pedagógico, pero también teológico, ¿no? Los signos litúrgicos alimentan y nutren la fe de quienes la celebran. Y qué bueno que muchos o todos los que están aquí en esta sala nos estemos formando, porque así vamos a poderle dar mayor sentido, mayor importancia y relevancia también cuando estemos dentro de una celebración, cuando tengamos que enseñar a quienes debemos enseñar sobre la liturgia, ¿no? Seguramente en la clase, en el curso de canto en la liturgia, algo de esto también están tocando, ¿no? No es porque cante bonito y mi voz sea de soprano o de barítono y me quiera lucir, no. Lo que cantas es para acercar a la gente, a las personas hacia Dios. Lo que cantamos, lo que estamos, es para reunirnos en alabanza a Dios, desde el canto, desde el salmo, desde todos los espacios. Y no porque tal vez tengas una voz melodiosa, una voz prodigiosa y sales a cantar el salmo, por ejemplo, no seas tú quien estás anunciando la palabra de Dios, estás haciendo que llegue a los que tal vez se sienten o llegan con distintas razones y emociones y afectos a una celebración. Como ayer nos decía el Salmo, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, ¿no? Cuánto toca ese Salmo, cuánto nos hace sentir que a veces caminamos a la deriva, ¿no? Y así. Entonces, fíjense a lo que nos va a llevar. ¿Cuáles son la razón de ser de los signos litúrgicos? Sus dimensiones son 4. El signo litúrgico es un signo demostrativo, lo que decía ya antes, de las realidades invisibles que son la santificación del hombre y el culto a Dios, ¿no? Por esos signos que se muestran visibles, sensibles, nos acercan a esas realidades invisibles, ¿no? El signo litúrgico también es un signo rememorativo de los hechos y de las palabras de Cristo en las cuales se efectuó la obra de salvación y se nos dio la plenitud del Cristo verdadero. Y esto lo podemos vivir tal vez en mayor amplitud y en mayor riqueza el sábado de gloria, ¿no? Donde tenemos que escuchar 7 o 9 lecturas acompañado de sus salmos y luego por la oración después de cada uno de los dos. No es una mera casualidad, es el recuerdo de la historia de nuestra salvación, desde el Génesis hasta Jesús, y en cada salmo que acompaña también ese momento, y que luego concluye ese momento con la oración que eleva el sacerdote en relación a ese acontecimiento. Luego el signo litúrgico es prefigurativo también
de la gloria que en un día se ha de manifestar en la Jerusalén celeste. Hacia ella se orienta nuestra santificación y nuestro culto. En algunos usan este término prefigurativo, en otros dicen escatológico, es decir, es la celebración de lo que será la celebración en la Jerusalén celeste, en la presencia en el reino de los cielos, ¿no? Luego el signo litúrgico es comprometido, en el sentido que la acción salvífica dispone al hombre para expresar en toda su existencia cuanto celebra en los signos, ¿no? Y esto es muy importante, ustedes lo habrán visto, que hay muchas personas cuando a veces el templo está cerrado, la catedral o la parroquia o el templo, se acercan, tocan la puerta y se persignan, ¿no? U otros pasan y también se persignan, hacen una reverencia, reconocen en qué lugar están o por qué lugar están pasando. Luego también, por ejemplo, aquí en San Ramón, a las 12 del día y a las 6 de la tarde se toca la campana, ¿no? Y a veces cuando uno sale por allí en la calle, he escuchado ese sonido y veo personas que se persignan, ¿no? Que hacen un momentito de oración. Fíjense cómo, a qué nos lleva los signos, a reconocer esa presencia de Dios, ¿no? Y entonces por eso es importante, queridos hermanos, tener en cuenta esto, ¿no? Estas 4 dimensiones. La liturgia tiene esta dimensión demostrativa, rememorativa, prefigurativa y de compromiso. Lo que les decía antes, de sentirnos siempre enviados, de lo que vivimos y celebramos, luego llevarlos en nuestra vida diaria, ¿no? Muchos de ustedes seguramente hacen oración en su casa antes de compartir la mesa, los alimentos, y allí lo que han celebrado lo están viviendo, lo están llevando adelante, lo están experimentando. Entonces, ahí está lo que podemos aprender en el ámbito de, ¿no?, la liturgia como acción celebrativa bajo estos 2 fines que viene a ser la alabanza a Dios siempre y la santificación y salvación del hombre. Eso es lo que puedo compartir con ustedes por ahora.